Buenos días a todos, todas. Hola, Antonia. Ya. Buenos días a todos y todas. Una vez más le damos la bienvenida al curso de Innovación para la Internacionalización. El día de hoy contamos con la participación de Milenka Mon. Milenka es ingeniero de alimentos con magíster en dirección pública, ambos de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, con 18 años de experiencia laboral, dentro de los cuales ha trabajado fuertemente en áreas de gestión pública, así como también en innovación y desarrollo en el sector privado. Específicamente, se ha desempeñado como jefe de gabinete en instituciones públicas como ProChile, Direcon, Ministerio de Energía, y como jefe de programa en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. En el sector privado se ha desempeñado en gerencia de desarrollo de nuevos productos alimenticios, gerencia de nuevos proyectos y asuntos corporativos, así como también en el área académica a través de docencia y vinculación con el medio. Destacan asesorías en comercio internacional las siguientes: consultoría de Ecowater, una fundación canadiense para Analdex, Asociación de Empresas Exportadoras de Colombia, de aprovechamiento de tratados de libre comercio entre Colombia y Canadá. Consultoría ProColombia en la definición de requisitos no arancelarios para la exportación de bienes provenientes de México, Perú y Colombia, Chile, que permite poblar la plataforma de Export Access del BID. También investigadora del equipo de Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile para desarrollar el estudio de Political Economy of Chile's Trade Policy, encomendado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, les recordamos que este curso termina el 17 de diciembre y que todo material estará disponible para su revisión en el aula virtual. Para aprobar este curso deben tener un 75% de asistencia y aprobar la evaluación final del curso con nota mayor o igual a 4. La evaluación será enviada al final del curso. Quienes por motivos de fuerza mayor no pueden asistir a una sesión, pueden enviar un correo con su justificación a mí, Antonia Pérez, y para ello les indicaré mi correo en el chat. Minutos antes de su sesión van a recibir un correo recordando el link del curso, el cual será recurrente y solo será modificado por motivos de seguridad, el cual se les informará. Cada semana estará disponible en el aula virtual la evaluación docente. Muchas gracias y Milenka ya puede comenzar con su sesión. Muchas gracias, Antonia. Buenos días a todos y todas. Esperando que el temblor de ayer, a quienes lo sintieron, no les haya afectado mucho el sueño. Hay algunos que le tienen un poquito más de respeto, como se dice por ahí, a los temblores, y a lo mejor les cuesta retomar el sueño. En mi caso, afortunadamente, solo ubiqué unas copas que estaban sonando mucho y luego seguí durmiendo, así que ningún problema. No, en serio, espero que todos estén bien. Bueno, la sesión de hoy vamos a tratar el tema de medidas no arancelarias, principalmente en el comercio de bienes, pero también vamos a ver algunos tópicos de barreras o de requisitos internos en el comercio de servicios. Esta es una sesión principalmente práctica, donde nosotros lo que hemos querido es proveerlos de herramientas, de tips, de plataformas donde ustedes pueden hacer búsqueda de información, ¿ya? Si ustedes ven a lo largo de todo el programa hay mezclas, donde las primeras clases, y así está estructurado el programa de esa manera, las primeras clases son más bien teóricas, donde nos dan un marco de contexto donde se desarrolla el proceso de innovación, pero después vamos dando tips y vamos haciendo más prácticos porque entendemos que lo que ustedes quieren principalmente es ayuda con algunos temas específicos, o también que les ayudemos a ampliar el horizonte de conocimiento de herramientas y fuentes de información para que a su vez ustedes puedan realizar búsquedas posteriores más dirigidas y no pierdan tanto tiempo en ello. Hoy día vamos a ver principalmente dos áreas. Primero, que son las medidas no arancelarias en el comercio de bienes y las barreras en el comercio de servicios. Pero antes, y lo puse como un bonus, ahí está marcado, vamos a revisar muy rápido la herramienta de TradeMap para información comercial. Un datito para la coordinación de esta sesión. Como yo no los veo a todos y solo veo algunas pantallitas, ¿cierto? Y puede que algunos levanten la mano y no los vea, les pido por favor que hablen directo y me hagan las preguntas en la medida en que vayamos trabajando, porque si no puede que estén mucho rato con la mano levantada y si Antonia tampoco las ve, se van a sentir que no son escuchados, así que los invito, ¿cierto?, a encender su micrófono y decir, Milenka, tengo una duda, un comentario, una pregunta, etc. En la clase pasada ustedes estuvieron con Susan Rojas,
Y ella les mostró también algunos portales que sirven, ¿cierto?, para obtener información, y si bien nosotros en el curso de inteligencia de mercados abordamos esta parte con mucho más detalle, quise darle algunos tips por si alguno de ustedes no conociera el portal y le interese y le llame la atención poder revisarlo, hurguetearnos, obtener información que pueda ser utilidad. Por eso lo puse abajo, lo vamos a ver a continuación, pero no tiene que ver directamente con las medidas no arancelarias. Esta plataforma que tiene estadísticas de comercio internacional, primero es gratuita, lo que es fundamental, ¿no?, a poder acceder a este tipo de herramientas, y además contiene muchísima información de muchos países, de muchos mercados, de muchos productos, y por lo tanto una herramienta sólida que se utiliza para comparar, para hacer análisis, y es una herramienta muy recomendable. Insisto, es gratuita, por lo tanto basta con que ustedes se logueen, se inscriban y pueden hacer todos los análisis que requieren. En principio, bueno, ahí está el portal, cómo llegar, y por ejemplo, nosotros podríamos hacer algunas consultas, si quisiéramos conocer, como dice ahí el subtítulo, cuáles son las empresas que importan el producto en el mercado de destino al cual yo me quiero dirigir con mi producto. Estamos en el sector de bienes. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo acá? Ahí le puse los números con paso, me voy al ítem de importaciones, selecciono el producto, selecciono el mercado de destino y me voy a empresas. Allí que obtengo un listado, primero por categorías, donde dice cuántas son las empresas importadoras en China del producto, en este caso que yo seleccioné con 6 dígitos el código, uvas frescas. Y dentro de las categorías de productos, yo selecciono, por ejemplo, esta que es la que tiene mayor número de empresas, ¿no es cierto?, porque voy a tener mayor cantidad de elección. Me voy a eso, y ahí puedo obtener el listado de empresas importadoras en China para ese producto. Es interesante, insisto, porque tiene gran cantidad de países, nos acerca de una manera más fácil, no vamos a obtener nunca toda la información que requerimos, pero sí nos da un panorama cuando nosotros estamos explorando nuevos mercados, o si yo quiero a un mercado donde ya estoy entregando, quiero innovar y quiero entregar otro producto. Por lo tanto, también me sirve una manera rápida de poder hacer una exploración rápida al mercado y cuáles son las empresas importadoras. Si vemos acá, en esta parte de acá, donde están los criterios, yo estaba preguntando uvas frescas hacia China, importaciones y las empresas. Yo también puedo modificar estos criterios, por ejemplo, seguir con las importaciones, pero ahora si me voy a serie de tiempo anuales por país, también puedo ver cuáles son los principales mercados que proveen a China de ese producto. Y por ende puedo saber desde dónde vienen, de qué países, de qué socios comerciales vienen los competidores de ese producto para el país. Obviamente todo esto siempre va a tener una restricción, porque estamos hablando de un código arancelario, quizás mi producto es mucho más específico que eso, pero insisto, son herramientas que nos ayudan a tener un panorama bastante primario y un contexto cuando yo quiero empezar a hacer análisis de mercado, cuando quiero instalar un nuevo producto en un mercado o ir con mi producto a otro mercado. Otra herramienta que también nos provee el Trademap es potencial exportador. Esto también es entretenido, insisto, porque son análisis que se presentan de manera gráfica muy llamativa, muy didáctica, y además es de rápido acceso. Si nosotros quisiéramos hacer este tipo de análisis utilizando modelos económicos, nos demoraríamos mucho más o necesitaríamos, ¿cierto?, de profesionales especializados, pero esto, insisto, nos da un primer análisis. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver el potencial exportador, nos vamos a esta herramienta y que nos permite buscar el potencial exportador por productos, mercados o exportadores. Por ejemplo, y acá solamente para que ustedes puedan analizar,
Si yo quiero, digo ya, exporto desde Chile hacia dónde, hacia Colombia. Y acá nos da 3 formas gráficas de poder analizar la información. A mí me gusta mucho el gráfico de brechas, por eso lo selecciono, pero también está el árbol y otro tipo de análisis, pero a mí me gusta el gráfico de brechas. Y un primer acercamiento general, panorámico, nos dice cuáles son, por grupos, en este caso de productos, el potencial exportador, donde el circulito marca lo que se está exportando hoy día y el cuadradito, ¿cierto? Al final dice cuál es lo que podría alcanzarse, el potencial exportador. Entonces, por ejemplo, si yo veo pasas secas acá y me paro sobre pasas secas, me da el resultado, ¿cierto? Y dice, hoy día se están exportando 6,5, que está la escala acá abajo, y que es el circulito, y yo lo puedo llegar, que es el potencial, a 12,5, ya que es decir, que es lo que está acá. Y por lo tanto tengo ese diferencial, tengo ese potencial sin explotar. Obviamente hay muchas razones, puede ser por el tipo de producto, insistimos, estamos hablando de un grupo de productos con un código a 6 dígitos, por lo tanto dentro de eso hay un mundo, sin embargo nos permite tener algún tipo de análisis por producto. Y si además yo me voy ahora acá a mercados, también podría ver, en este caso, exportando desde Chile para este producto pasas secas, cuáles son los mercados con potencial exportador, y por ende también yo podría decir cuál es el que me interesa indagar. Eso era rápidamente lo que quería revisar con ustedes del Trademap. Insisto, es una herramienta gratuita que nos permite tener panoramas, primeros acercamientos sin grandes esfuerzos, más allá de poder inscribirnos y ser acuciosas en buscar y determinar todas las múltiples formas que tenemos de hacer cruces de información y de datos. Bueno, pues bien, ahora vamos a entrar a la primera parte, que son las medidas no arancelarias en el comercio de bienes. Tal como lo veíamos en el índice, vamos a ver en 2 partes, al principio relacionado con bienes, que es donde está mayoritariamente enfocado las medidas no arancelarias, donde hay mayor información y donde hay mayor tiempo y periodos de trabajo al respecto. Y al final también vamos a ver algunos tópicos respecto a barreras en el comercio de servicios. Primero, y a manera de contexto, cuando nosotros hablamos de la relevancia de los acuerdos comerciales, sin duda podemos encontrar múltiples factores, pero a mí me gusta esta que resume, a partir de unos datos una propuesta que nos hace el BID, de los acuerdos comerciales para fomentar las cadenas regionales de valor, estos 5 elementos que dicen que por qué son relevantes los acuerdos comerciales, y el primero de ellos es donde nosotros nos ubicamos, que es el acceso preferencial a mercado. Las medidas y condiciones arancelarias, pero también las no arancelarias, que son acordadas por los países en un acuerdo comercial y tienen como objetivo eliminar los obstáculos al comercio, facilitar este tránsito de bienes y servicios, otorgan un acceso preferencial recíproco a los mercados de las partes y le permiten a las empresas, por tanto, mejorar la competitividad y ampliar la dimensión de los mercados nacionales. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de medidas no arancelarias, nos estamos circunscribiendo a un aspecto de acceso preferencial a mercados. Ahora, ¿qué son las medidas no arancelarias? La OMC lo ha definido como medidas de la política comercial, que son diferentes a los aranceles, ¿cierto? Por eso son no arancelarias, pero que tienen el potencial de afectar el intercambio internacional de bienes. Esta afectación puede ser positiva o negativa. Y el efecto de estas medidas que no son los aranceles a veces pueden ser el principal objetivo de la política, es decir, yo busco, con aplicar una medida no arancelaria, una política, un objetivo específico, como por ejemplo cuotas o prohibiciones, o quizás es la consecuencia o el subproducto de otra política, por ejemplo, cuando aplicamos controles de calidad o requerimientos de embalaje, donde el objetivo
objetivo en sí mismo no es aplicar el control de calidad, sino que lo que estamos haciendo, por ejemplo, puede ser proteger la salud de las personas y los animales en virtud del riesgo que pueden tener algunos alimentos. La Organización Mundial del Comercio dice, ¿cierto? Se ha acordado que el uso de estas medidas no arancelarias está permitido, pero bajo algunas circunstancias, y esas circunstancias o esas bases, ese piso, son los acuerdos sobre barreras técnicas al comercio y el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, que es en base al cual la mayoría de los acuerdos, cuando nos vamos a los capítulos de medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio, dicen que dentro de sus objetivos o toman como base estos acuerdos de la OMC que nacen con la Ronda de Uruguay. Ahora, como bien decíamos, estos acuerdos permiten a los gobiernos perseguir objetivos legítimos. Es por eso que siempre que la medida arancelaria esté con objetivos legítimos y que se circunscriba bajo las condiciones que establecen estos acuerdos, se permite. Sin embargo, hay ocasiones en que estas medidas se utilizan como medio para ya sea eludir normas de libre comercio o favorecer, ¿cierto?, proteger las industrias nacionales, y en ese caso, estas medidas se van a denominar barreras no arancelarias. Ahora, esto no es fácil de identificar porque no es solo la medida en sí misma, el nombre de la medida el que te va a decir si es medida o si es efectivamente una barrera, sino que muchas veces está asociado al objetivo que se busca al implementar esa medida. Por ejemplo, nosotros cuando queremos ver la importancia de las medidas arancelarias, por supuesto, cuando firmamos acuerdos comerciales, siempre hay la esperanza en materia del comercio y del flujo comercial, que las exportaciones aumenten, que el flujo se dinamice en términos de valores, en términos de cantidad, en términos de diversificación, pero ninguna de estas variables por sí misma nos lleva al éxito, y muchas de ellas van de la mano. ¿Por qué pongo el tema de los aranceles? Porque tanto para el ingreso del producto a nuestros socios comerciales, es decir, productos que nosotros exportamos a nuestro socio comercial, no basta solo con abordar las medidas no arancelarias, sino que también van de la mano con el arancel. Y acá solo pongo una imagen que es obtenido del Departamento de Información Comercial de la SUBREI, donde esto es la mitad de la tabla, porque por supuesto Chile tiene muchos más socios comerciales, pero aquí puse porque efectivamente da abajo el promedio del arancel efectivo, el arancel de los acuerdos y el arancel del mundo. Entonces hoy día cuando vemos en lo que estamos, fundamentalmente uno dice efectivamente, y todos lo han dicho, ¿no? Lo venimos escuchando hace rato, que los aranceles en sí mismos ya no son un tema. Pero eso no implica que no hayan sido importantes en la evolución del comercio. ¿Y por qué son importantes? Que vayan de la mano con las medidas no arancelarias. Por ejemplo, acá hay algunos casos que muestran, todos estos datos son de la SUBREI o son de ProChile. En general, nosotros estamos utilizando las fuentes de información oficiales y además porque estas instituciones tienen muy buenos datos, muy buenos departamentos de información comercial y nos permite tener información fidedigna y elaborada, ¿cierto?, por estos organismos oficiales. Por ejemplo, acá vemos el caso de las exportaciones chilenas de nectarines frescos a China. Y es interesante este gráfico porque primero nos hace un punto acá, que es cuando entra en vigor el Tratado de Libre Comercio en el año 2006, en color verdecito agua más o menos, está cómo va disminuyendo el arancel para Chile, y acá se agrega la autorización fitosanitaria para ingresar a Chile. O sea, ¿qué nos muestra, por ejemplo, esto? Cómo tienen que ir de la mano tanto la rebaja arancelaria como el acceso sanitario, es decir, el cumplimiento de aquellos requisitos sanitarios o fitosanitarios de los productos, ya sea agrícolas en este caso, para poder entrar al comercio. Y vemos que a partir de ello es donde hay un crecimiento enorme. Entonces también muchas veces cuando se negocian estos acuerdos comerciales, es importante no solo ver los aranceles, sino también ver el estatus que tenemos con el socio comercial
de la apertura o del acceso sanitario. Y por ejemplo, si yo no tengo un acceso sanitario y me voy a demorar 3 o 4 años, quizás puedo flexibilizar también el que los aranceles se rebajen en ese tiempo. Es decir, no necesito un arancel cero hoy día si no tengo un acceso sanitario asegurado para ese producto. ¿Por qué? Porque ambos van de la mano. Otro caso también tenemos son las cerezas frescas a China, que es un caso no súper emblemático, y que aquí también demuestra la importancia de cómo se van conjugando ambos elementos. Porque a diferencia del anterior, donde el arancel cero, veíamos antes, el arancel cero se logró antes que la autorización, el acceso sanitario. En este caso, la autorización estuvo un poco antes de que se lograra el arancel cero. Pero como ustedes pueden ver ya, con el acceso sanitario se empieza a aumentar y ya con el arancel cero se dispara. Aquí por eso establecen en este gráfico de la subrey y en este cuadro, que en el éxito exportador de las cerezas frescas a China se identifican 3 grandes hitos, como veíamos al principio, el inicio, la entrada en vigor del TLC, el año 2008, donde China abre sus fronteras para el ingreso de cerezas frescas, y el tercer y definitivo hito es cuando se llega al arancel cero, y es ahí donde se empiezan a disparar, ¿cierto? Insisto, esto no es lo único que explica ciertamente el que el valor exportado se explote, ¿no? Hay muchos otros factores, pero sin duda esto sí influye. Otro caso también, que siguen siendo agro, porque estamos hablando de aperturas sanitarias. Importaciones coreanas de arándanos frescos desde Chile. Aquí también, acá hay una disminución del arancel en un periodo mucho mayor a los anteriores. Acá vemos que hay 10 años para llegar al arancel cero. Sin embargo, si nos paramos en el 2004, todavía no teníamos apertura sanitaria y por lo tanto había que trabajar en ello porque se sabe, volvemos a insistir, que el solo arancel no nos va a permitir tener este aumento de las exportaciones. Y una vez que se empieza a abrir el mercado en materia sanitaria y baja el arancel, esta curva, ¿cierto?, se va a expandir. Acá hay un mapa de todos los temas que se incluyen en general en las negociaciones comerciales, propuesto también, ¿cierto?, en una de las presentaciones de la subrey, un documento muy interesante que es de los impactos de los tratados de libre comercio, y que acá nos dicen todas las temáticas y podemos ver las que nos interesan hoy, cómo son las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. Por lo tanto, es importante trabajar en ellas. Es importante también que conozcan a grandes rasgos qué es lo que se incluyen en los tratados de libre comercio en estas materias, que insisto, en general son indicar que se respetan los acuerdos y se toman como base y se quieren mejorar los acuerdos que veíamos de la OMC, pero también establecen la institucionalidad, como los comités para las materias específicas, que son los que van dando dinamismo y nos permiten ir avanzando en la implementación del acuerdo. Dentro de las políticas públicas y como prioridades están, como veíamos, no solo la rebaja arancelaria que queda de cierta manera establecida en el acuerdo, ¿cierto?, o en la modernización, si es que los productos en algún comienzo no estuvieron incorporados, pero el acceso sanitario es una política permanente que debe trabajarse con el socio comercial, y es por eso que se van haciendo seguimientos y debemos tener un mapeo más o menos de dónde están esas aperturas y cómo estamos, entre comillas, en acceso sanitario. Y es por eso que también la subrey tiene un interesante estudio, donde aquí hay un mapa bien entretenido, donde dice cuántos son los accesos sanitarios a los productos silvoagropecarios chilenos, por zona geográfica. Esta publicación, que está, les puse el link, sí, acá está el link, de todas maneras el documento en sí mismo va a quedar disponible en la plataforma
del aula virtual para que ustedes tengan acceso, pero les dejo el link también ahí por si a veces se les pierde o quieren acceder directamente. Cuando nosotros accedemos a este link, a este espacio, vemos también que la publicación tiene anexos. Y estos anexos son el detalle, ¿cierto?, que contribuye y que compone este mapita que veíamos antes, el detalle de los productos y el mercado, el socio comercial del país, donde hay apertura sanitaria. Entonces, por ejemplo, acá, ahí dice, no sé, Acelga tiene en América del Norte, en Estados Unidos, la chicoria, donde tiene acceso sanitario, etc. Entonces podemos ir viendo por producto y por mercado. Ahora, si bien esto es una fotografía, no se recomienda usar para ver si en ese momento tiene o no acceso, porque vamos a ir a las páginas, ¿cierto?, de la autoridad que está trabajando y actualizando la materia, pero esto sí nos permite tener una fotografía a un momento de todos los accesos y aperturas sanitarias de los productos silvagropecuarios. Están divididos en productos agrícolas, productos destinados a propagación vegetal, productos de la industria forestal, productos pecuarios y productos de la pesca y agricultura, acuicultura. Ahora, como vemos el rol, y también como lo mencionaba, ¿cierto?, hace un momento, la importancia de la institucionalidad en la implementación de los acuerdos comerciales. En este caso, la SUBREI, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, en específico la Dirección de Aspectos Regulatorios del Comercio, preside y coordina en este caso la Comisión de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, en el cual participan los principales entes reguladores chilenos como son el SAC, ODEPA, Cernapesca, MinSal, Achipia y ProChile también. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Establecida ahí, como aparece desde el año 2001 por decreto, es planificar y coordinar la política comercial en medidas sanitarias y fitosanitarias, tanto a nivel bilateral como multilateral, e implementar el programa de diplomacia sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que hace la subsecretaría como rol de coordinación? Es ir destrabando, es ir desamarrando aquellos nudos que a veces se ven desde el punto de vista técnico, donde ambos socios comerciales, o si es a nivel multilateral, donde van avanzando, ¿cierto? Pero a veces se llega a un punto donde hay decisiones un poquito más políticas, más estratégicas, y la subsecretaría, por lo tanto, tiene un rol de coordinar, de identificar esos nudos, de además determinar cuáles son las prioridades país para los accesos sanitarios, las medidas, y poder resolver, poder intervenir, utilizando para ello todos sus equipos e instituciones, embajadas, etcétera, lo que tengan, ¿cierto?, lo que le permita sus funciones, y poder resolver aquellos casos para permitir estas aperturas sanitarias, para permitir que se implemente adecuadamente el acuerdo comercial y por ende tengamos los beneficios que se estimaron cuando se diseñó y cuando se decidió firmar algún tipo de acuerdo con algún socio comercial. Tal como dice allí, abajo, las condiciones de acceso sanitario son dinámicas, ¿cierto? Es un constante trabajo que hacen los socios de los países, los socios comerciales, y por lo tanto siempre es importante ir a la fuente, que es la que va a tener actualizada la información. En este caso el SAC o Cernapesca, cuando yo estoy diseñando proyectos de exportación. Yo sé que la mayoría de ustedes ya tienen iniciativas o ya han exportado, pero como estamos aquí hablando de innovación, ya sea, refiriéndome a la innovación, aquella porción que dice relación con que yo puedo exportar un producto a otro mercado, voy a necesitar de esta información, voy a necesitar tener datos de cómo opera en otro mercado, o a su vez, si estoy en el mismo mercado, pero quiero diversificar mi oferta, ¿cierto? Y quiero otro producto, también es importante que yo vaya a aquellos lugares donde está lo más actualizado posible. Y esto solo para conocimiento general, porque es importante tener siempre una base conceptual, pero no es en lo práctico. Pero las medidas no arancelarias
tienen su clasificación, ¿cierto? Cuando queremos que muchos países, muchos socios se pongan de acuerdo, debemos tener un lenguaje común, y es por eso que acá aparece la clasificación de medidas arancelarias, y ahí está el link, que lo que hace es facilitar, ¿cierto?, la información por los países, y clasifican estas medidas de acuerdo a diferentes capítulos que los denominan desde la A hasta la P, y donde los principales, donde nosotros nos enfocamos, son los dos primeros. A, medidas sanitarias y fitosanitarias, y la B, de obstáculos técnicos al comercio, que son medidas calificadas como técnicas. También, sin duda, hay medidas que no son técnicas, pero que pueden interferir, para bien o para mal, el comercio de los bienes, y que son una serie de medidas, por ejemplo, de protección al comercio, medidas financieras, medidas que afectan la competencia, restricciones a la distribución, etcétera, propiedad intelectual, que de hecho en este mismo curso ustedes van a tener 2 sesiones dedicadas a propiedad intelectual, que es muy importante para el tema que estamos abordando. Servicios de postventa también, ¿no? Es importante cuáles son las restricciones que al momento de exportar pueden tener los servicios de postventa. Por ejemplo, si nos exigen que el servicio de postventa esté ubicado físicamente en el país de destino, o sea, no sé, entregado por un proveedor local. Es decir, se pueden dar también medidas no arancelarias que van a, de cierta manera, impactar en el comercio, que no sean las técnicas, las normalmente conocidas, que son las sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Ejemplos. Acá hay 3 o 4 láminas donde hay muchos ejemplos, y mi idea, por supuesto, no es que los revisemos ni nos leamos todos, sino que, como este es el material, ustedes se quedan con ellos, ustedes puedan tenerlo, y si alguna vez tienen algún tipo de duda, poder consultarlo. Esto, la fuente es del CCI, el Centro de Comercio Internacional, donde se identifican y ponen algunos ejemplos. Como veíamos, los más recurrentes, o con lo que más nosotros trabajamos en materia de bienes, son las medidas sanitarias y fitosanitarias, que es el capítulo A, y los obstáculos técnicos al comercio, que es el B. Y acá, solo para tener una idea de en qué se diferencian, porque también no es fácil diferenciar si es una medida sanitaria o si es un obstáculo técnico al comercio, y es allí donde nos vamos, ¿cierto?, para poder determinarla, nos vamos a la base de los objetivos, cuál es el objetivo que tiene una medida sanitaria, y poder definirla. Pero, por ejemplo, y aquí con esto es más fácil abordarlo, una medida sanitaria, es decir, que protege la salud de la persona o del animal que va a consumir ese producto, es que los huevos deben ser pasteurizados o recibir cualquier tratamiento, que puede ser térmico, puede ser físico, que permita destruir cualquier tipo de microorganismos salmonella. Es decir, aquí una medida que estamos implementando, que no es arancelaria, pero que busca proteger la salud de la persona, del animal que va a consumir este producto, por un riesgo que tiene ese alimento, naturalmente, que es la salmonela, que podría contaminarse, y por ende hay un tratamiento, hay una medida que va en pro de proteger eso. En cambio, un obstáculo técnico al comercio, también para un alimento, es que un producto sea identificado como chocolate siempre y cuando contenga un mínimo de un 30% de cacao. Aquí lo que nosotros estamos hablando en este caso es de otorgarle una característica de calidad a un determinado producto definido, en este caso, por el mercado de destino. Y no dice relación con proteger la seguridad o la salud de la persona o del animal que consuma este producto. Es decir, si yo consumo un chocolate con un porcentaje distinto de ese cacao, por ejemplo, un 10%, no voy a tener un daño, una enfermedad, sino que estoy hablando de una característica de calidad. Son más o menos importantes algunas otras, va a depender del mercado. No necesariamente por ser
medida sanitaria va a ser mucho más importante que un obstáculo técnico al comercio, porque a veces también los mismos obstáculos técnicos al comercio están relacionados a la cultura del consumo o al mercado donde estoy definido y puede ser tan importante como una medida sanitaria. Como les decía, la idea es que puedan tener un pool de ejemplos en las diferentes categorías. Solo quería hacer mención a esta diferencia. Ahí están todos los capítulos de la A hasta la P y ejemplos para ver, por ejemplo, ahí dice servicio de postventa de televisores exportados deben ser proporcionados por la empresa de servicio local del país importador. Claro, obviamente es lo que el socio comercial, los que importan, desean, pero también es una barrera para un exportador, ¿no? Un exportador pequeño, por ejemplo, o que no tenga la suficiente red de contactos para poder encontrar una empresa de servicio local. Ahora, como les mencioné al comienzo del curso, dado que la idea de esta sesión, particularmente hoy, es poder entregarles herramientas o tips de dónde ir a buscar aquellas medidas no arancelarias que afectan a los bienes, es que les voy a mostrar algunas plataformas, todas de acceso gratuito, que nos permiten hacer búsquedas y que nos permiten, ¿cierto?, explorar aquellos mercados y aquellos productos que son de nuestro interés. Si tienen dudas, pueden ir interrumpiéndome o comentarios, no duden en hablar. Una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Chile es de un comercio liberalizado absolutamente, tenemos muchos acuerdos comerciales, y por lo tanto, cuando yo como exportador o potencial exportador me enfrento a estos acuerdos, tengo que ver si estoy aprovechando o no estoy los contenidos, los acuerdos, los beneficios que tienen los TLC. Y si bien hay diferentes áreas, como por ejemplo, que veíamos la degradación arancelaria, otros beneficios, si es que sabemos utilizarlos bien, es la certificación de origen, y eso lo van a ver en la clase del día viernes, ¿cierto? En lo que nos respecta a nosotros en la clase de hoy, es importante saber cuáles son los requisitos sanitarios y fitosanitarios que debo cumplir, por lo tanto estamos hablando de las medidas, y qué tipo de estándares técnicos y de calidad debo cumplir, que estamos hablando de los obstáculos técnicos al comercio. ¿Dónde busco? ¿A qué plataforma, a qué fuentes de información puedo acercarme para obtener estos datos? Primero, cuando hablamos de las medidas sanitarias y fitosanitarias, decíamos, ¿cierto?, que es el SAC y Senapesca los principales entes, porque son los reguladores, los que mantienen actualizada la información sin perjuicio de que la subsecretaría haga resúmenes, estudios y nos dé una fotografía de todos los accesos sanitarios. Para obtener el detalle debemos ir a estos organismos oficiales, y ahí está cada uno de ellos. En el caso de exportación de productos pecuarios, animales vivos y de origen animal, ahí está la página web del SAC, que nos permite ir revisando por país, por categoría, por especie, por grupo, y una vez que llegamos al grupo de productos podemos ver también los antecedentes generales, donde nos dice cuáles son las autoridades competentes en el país de destino, quienes son los que establecen, los que definen los requisitos sanitarios, si hay requisitos o no para autorización del establecimiento. Sabemos que en algunos tipos de productos se necesita que el establecimiento de producción sea el que se certifique, el tipo de certificado, declaraciones, instrucciones de llenado. Por lo tanto, la página del SAC, en este caso para productos pecuarios, da una gran cantidad de información y en general está bastante actualizada. También página del SAC, pero en este caso para productos agrícolas y forestales,
También tenemos acá el link de esta página para poder ver cuáles son los requisitos fitosanitarios y las consultas que podemos hacer por tipo de productos agrícolas, forestales, con material de propagación. Por ejemplo, en este caso, si yo elijo agrícolas y elijo un socio comercial, un país, Canadá, la especie y la condición, en este caso es seca, una avellana con cáscaras seca, y me dice cuáles son los requisitos, cuál es la ficha técnica, declaraciones adicionales, por lo tanto me da toda la información de los requisitos para poder entrar en materia fitosanitaria al otro país. Otra herramienta que es interesante de poder analizar y que si bien es una fotografía, como la mayoría de los estudios que realiza la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, es un insumo bastante importante porque me permite obtener las notificaciones y las barreras por mercado. Entonces, acá tenemos el catastro de barreras no arancelarias que afectan a las exportaciones chilenas en su versión 2019. Aquí está el link, también se lo vamos a dejar disponibles en la plataforma de aula virtual. Y esta es una herramienta elaborada por la División de Aspectos Regulatorios de la SUBREI y reúne, y volvemos a lo mismo, ¿cierto? Teníamos un montón de medidas no arancelarias, pero donde hay mayor estudio, análisis e información, se refiere a las medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, capítulos A y B. Acá hay un periodo de tiempo, en este caso, que son identificadas entre el 1 y el 31 de enero y el 31 de diciembre del 2018, aplicadas por terceros mercados que afecten a las exportaciones chilenas. Ahora, en este estudio es muy interesante lo que hace la SUBREI, porque en este caso un principio básico en la OMC es la transparencia. ¿Qué implica ello? Donde se obliga a todos los Estados miembros a informar acerca de sus reglamentaciones comerciales para que todos los otros miembros conozcan cuáles son las normas que están rigiendo el comercio, y en muchos casos se tiene que dar un plazo de consulta, ¿ya? Por lo tanto también hay una parte que es preventiva. ¿Y qué implica esta transparencia? Que los miembros deben comunicar sus nuevas normativas o cambios, modificaciones a las que ya existen, que puedan ocasionar restricciones al comercio. Y este catastro 2019 que elabora la SUBREI da cuenta de que los mercados que más han comunicado ambos tipos de notificaciones son nuestros mayores socios comerciales, es decir, nuestros socios mayores comerciales, China, Estados Unidos, etcétera, han notificado y son los que más informan cambios o nuevas normativas o modificaciones a ellas, y por tanto es importante estar siempre atentos a ello. Ahora, para estar atentos a ello en este mundo loco, ¿no? Que siempre nos falta tiempo, aparecen ciertas plataformas que nos ayudan a poder tener esta información más o menos controlada, ¿cierto? Y que nos lleguen notificaciones, y vamos a ver un portal para ello. Ahora, en este análisis, en este estudio de barreras que hace la SUBREI, tiene dentro de sus objetivos, ¿no? Si bien son 6 objetivos, yo quiero destacar el objetivo 5 y el 6 del estudio. Porque el objetivo 5, por una parte, lo que hace es resumir y mostrar en forma gráfica las notificaciones, es decir, las comunicaciones que hacen los países de nuevos reglamentos o modificaciones a estas, que se entregan, y por lo tanto sabemos cuáles son los que tienen más, cuáles son los que tienen menos, pero también agrega algo que es muy interesante, que son las barreras comerciales. Recordemos que no todas las medidas que son notificadas se constituyen en una barrera, sino que va a depender el objetivo de esa medida y cómo se está utilizando esa medida, si es o no una barrera comercial. Y en esta identificación de barreras, que están relativas, vuelvo a mencionar, en base a estos dos áreas, medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, lo que hace la SUBREI es nutrirse de información desde las empresas.
desde los exportadores, a través de un formulario de notificación de catastro de barreras arancelarias. Entonces, son datos reales y siempre que podemos, ¿cierto? Nosotros lo difundimos cuando estamos en presencia de empresarios, de exportadores, de potenciales exportadores, porque es una herramienta que ojalá muchos la usen, ¿ya? Porque eso nos va a permitir que la subsecretaría obtenga más información, y no solo obtenga más información, sino que a partir de ello pueda tomar decisiones y pueda hacer gestiones que permitan que esas barreras vayan disminuyendo o idealmente se eliminen. Es un cuestionario digital y que también lo recopilan a través de las direcciones regionales de ProChile o de las oficinas de ProChile en el exterior, también a través de la red de embajadas chilenas, insisto, con el objeto de evaluar posibles estrategias, ¿ya? Que permitan eliminar, que permitan levantar esas barreras. ¿Y cuál es el link para poder llegar a ese formulario de notificación? Allí está, subrey.gov.cl/formulario catastro, y en ese catastro es un formulario bastante simple donde te identifica y te pide que describas lo que tú consideras que es una barrera comercial. Por supuesto, el equipo de la subsecretaría lo que hace es un análisis y pondera o no si es una medida que se convirtió en una barrera. Por ejemplo, y solo para que ustedes tengan una idea de cuál es el tipo o cómo se presenta la información en este catastro, vamos a ver notificaciones de reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad en Canadá. Perdón, de Canadá. Entonces aquí nos van diciendo la cantidad que fueron nuevas regulaciones, la cantidad que fueron modificaciones o correcciones, las áreas, por ejemplo, ahí se presentó 51 notificaciones que regulan acondicionadores de aire, agentes de superficie, alimentos preenvasados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos va describiendo cuáles fueron esas comunicaciones que hizo el país a la OMC. Y a su vez identifica por país o por socio comercial si es que hay o no barreras comerciales informadas por los exportadores, ¿no? Recordemos que este insumo para determinar las barreras nace de la misma red de exportadores, por lo tanto, que no se hayan informado no significa que no existan, pero al menos nos permite tener un catastro de aquellas que fueron notificadas por nuestros exportadores. Acá solo un ejemplo, en este caso es de vino, productos vinos y licores. Estamos hablando del socio comercial en Canadá, que es aplicada en Canadá, y la descripción de la medida es la siguiente, dice, en las provincias de Ontario, Quebec y British Columbia, las viñas canadienses pueden vender sus productos desde sus bodegas y tener tiendas privadas de distribución al público que además pagan un menor impuesto. Los vinos importados solo pueden ser vendidos a través de tiendas del retail, que tienen un predominio de marcas nacionales en las estanterías frontales. Por lo tanto, acá tenemos la identificación de una medida, y si yo soy un exportador de vinos y me quiero acercar a Canadá, qué importante es conocer a priori, ¿no? Este tipo de barreras. Por eso es importante que mientras este formulario se conozca y se amplíe su uso, los mayores beneficiados sin duda va a ser los exportadores, los empresarios, las empresarias como ustedes. Otro portal que a mí me gusta muchísimo porque es el que nos avisa, ¿no? Yo insisto, como decía hace algún momento, en este mundo loco donde tenemos tantas cosas que hacer, qué mejor que exista una plataforma que nos avise sin que nosotros tengamos que ir a buscar. Esta plataforma, que además es gratuita, tú puedes inscribirte, registrarte y puedes seleccionar el sector o producto de interés y, por supuesto, los mercados. Y en la medida en que tú seleccionas productos mercados, vas a ir recibiendo notificaciones directas a tu correo electrónico que registras sobre todos los cambios propuestos a un estándar o una medida, ya sea sanitaria, fitosanitaria o obstáculos técnicos al comercio. Por lo tanto, yo ya con eso me olvido y me van llegando notificaciones, ¿no? Y eso es mucho más tranquilizador porque yo sé que cada cierto tiempo, en la medida en que aparezca un cambio
una modificación, un nuevo estándar en lo que yo seleccioné, me van a ir llegando notificaciones. Ahora, esta herramienta también no solo permite notificaciones, que podríamos decir que es un uso pasivo, donde yo ingreso la información y después espero que me retroalimenten, también puedo tener un uso más activo, que es que yo busque algo que me interesa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también puedo hacer búsquedas, e incluso estas búsquedas, la que ustedes están viendo en este momento, es sin inscripción. Y lo hice de tal manera para que se pudieran dar cuenta que yo, en este caso, entré con un usuario, o sea, sin usuario, solo en la página web, y voy llenando los datos de búsqueda, por ejemplo, miembro que notifica. Yo dije, ya, vamos a seguir con Canadá. Como vi Canadá en el otro lado, los vinos, sigamos con Canadá. Productos abarcados, los objetivos, cuando nosotros nos vamos acá a los objetivos, te describe los tipos de medidas sanitarias o obstáculos técnicos al comercio, si es una barrera, si es una discriminación, etcétera, te permite, o puedes revisar todos los objetivos. En este caso yo puse todos. También acá puse todas que fueran, es decir, medidas sanitarias, fitosanitarias y también obstáculos al comercio, y puse buscar. Y en este caso se despliega una gran cantidad de filas que yo puedo exportar a Excel, que a quienes nos gustan, ¿cierto?, los datos, los análisis de información, nos encanta que todas estas bases de datos nos permitan exportar a Excel, y nos va diciendo cuál es el estatus, de qué se trata esta nueva norma o modificación, y si hay o no, que esto son de las cosas más interesantes, plazo de presentación de observaciones. Y esto es importante porque veíamos que esto es también preventivo, es decir, se notifica cuando yo estoy en proceso de modificación. Y existe por parte de los usuarios poder presentar observaciones. Yo recuerdo, no sé cuáles casos ustedes recordarán, pero quizás los más de mayor alcance, incluso periodístico, comunicacional, fue cuando Chile comenzó a modificar el reglamento sanitario en materia de etiquetado para incorporar los sellos, ¿cierto?, nutricionales, de alto en grasa, y eso, como nosotros tenemos que notificar que estamos modificando una legislación con medidas, ¿cierto?, que pertenecen a estas categorías, los que son las partes interesadas, por supuesto que empiezan a decir, oye, no, esto no puede ser, esto me afecta, esto no me afecta. Por eso es importante, y este portal es muy interesante, que nos permite de forma preventiva, anticipada, poder ver también cómo me enfrento a esta medida, porque también hay algunos casos donde, conociendo el tipo de medida, el tipo de mercado donde se trata, uno dice, ya, aquí nada que hacer. Esto viene, no tiene por dónde caerse esta medida. ¿Cómo me anticipo, por tanto, a incorporar esos requisitos una vez que esta medida comience su vigencia? Así que este portal, insisto, es muy entretenido, muy útil, y ojalá ustedes, los exportadores, seguimos en bienes siempre. Yo sé que hay muchos participantes que son de servicios, pero seguimos en bienes porque, insisto, es la parte donde hay mayor cantidad de información y es donde más está trabajado este tipo de medidas no arancelarias. Otro portal que a mí me gusta, y aquí, claro, le tengo un poco de cariño porque yo participé en una de cómo poblar este portal. Esto es el Export Access, que es una herramienta del BID que está orientada principalmente a MIPYMES para conocer, y aquí la gracia de este portal es que no solo te muestra medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, que es lo que veíamos en los apartados anteriores, sino que también se amplía a otro tipo de medidas, como pueden ser licencias, etiquetados, empaque, requisitos ambientales, permisos, etc. Ahora, ¿cuál es la única restricción de esto? Que es una plataforma que se va poblando lentamente, por lo tanto, a medida que el BID va incorporando las nuevas asesorías, va poblando de datos, y no es rápido, es más o menos lento. Entonces, no hay muchos mercados, pero los mercados donde sí hay muchísima información. Cuando Antonia leyó al principio, ¿cierto?, mi experiencia,
decíamos que yo participé principalmente para poblar esta base de datos, identificando los requisitos chilenos y medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos, todo, etiquetados medioambientales de productos que vinieran que vinieran de México, Perú y Colombia. Entonces ahí donde uno empieza y entre comillas hace el trabajo que habría que hacer el 1 a 1, ¿no? Ir a la página del SAC, los requisitos, ir a la página y revisar la reglamentación medioambiental, por ejemplo, en materia del uso del plástico, de las bolsas, todo ese tipo de cosas se fueron incorporando en esta base de datos, insisto que es muy buena, sin embargo su alcance aún es limitado porque va de a poco, va en etapas. Entonces, por ejemplo, acá uno selecciona el país, desde donde va a salir el producto. En este caso yo seleccioné Chile, y para Chile solo hay dos, Colombia y Perú. Pero para otros países, Perú incluso está Canadá, hay otros países, y si ustedes son de su interés pueden buscar. Y por tipo de producto, también aquí uno puede ingresar el código o ir buscando. En la medida en que uno va ingresando los números, van apareciendo automáticamente las diferentes opciones. Y, insisto, te permite ver todos los requisitos que hay. Y acá quise poner esta pantallita aquí, este pedacito, porque, si ustedes ven, pero está marcado en sombra, porque todavía no está, pero es proyecto, vamos a por ello. Si bien hay productos, también el BID tiene un proyecto para hacer esta misma plataforma, pero para los servicios, ya que es interesante porque sabemos que en materia de servicios hay un déficit de este tipo de información y es lo que más se requiere. El comercio de servicios está rápidamente aumentando y por ende todas las instituciones públicas, privadas, internacionales deben ponerse al día y trabajar a esa velocidad que permita ser un aporte, un apoyo a los exportadores. Entonces por eso está como proyecto, pero al menos ya está diseñado el botoncito. Y cómo no hablar del Centro Digital de Conocimiento de ProChile, que también tiene información muy interesante, probablemente muchos de ustedes ya la han visitado. Está el enlace también en la plataforma Aula Virtual, pero quiero hacer una rápida revisión, porque también es importante que conozcan el tipo de información relacionada con este tipo de requisitos de medidas que pueden encontrar aquí. Si nos vamos a buscar, en el lado izquierdo pueden ver, por ejemplo, yo seleccioné agroindustria, mercado de Estados Unidos, y llego, por ejemplo, al estudio sectorial de alimentos congelados. Estados Unidos, impacto COVID 2021. Si bien tiene varias hojas, ¿cierto? El documento, yo me voy a donde hablan específicamente de acceso a mercado, requisitos de ingreso. Y aquí los equipos de ProChile, ya sean el Departamento de Inteligencia Comercial o las mismas oficinas comerciales, que dependiendo de quién es el que realiza este estudio, detalla cuáles son los organismos reguladores, y te da los links directos para que tú vayas a buscar todos los tipos de regulación. Entonces es algo bastante amigable, como ustedes pueden ver visualmente es agradable y de fácil búsqueda, que nos permita ir directamente hacia el mercado donde nosotros queremos incursionar. Volvemos a nuestra plataforma que les mencioné en un comienzo, que utilizamos para inteligencia comercial, pero que también tiene el acceso a mercados. Si nos vamos al Trade Map, volvemos, y a otras herramientas podemos ver esta parte de acá, que es el acceso a mercados. Si nos vamos al acceso a mercados, como siempre hay buscadores, país exportador, país de destino, y el producto, que hay que ponerlo con el código armonizado en la línea arancelaria, y también, como les decía, son de autollenado en la medida en que uno va digitando los números, te van apareciendo abajo las diferentes posibilidades. En caso que uno no se sepa el código o tenga dudas, uno puede ir revisando eso. Y una vez que vamos allí, aquí también en este caso el Trade Map no solo son condiciones, ni requisitos, ni medidas sanitarias, fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, sino que va un poco más allá. Entonces, por ejemplo, podemos ver en este caso
requisitos reglamentarios para ingresar con ese producto que estábamos, producto de pescado, al mercado de Canadá, y hay diferentes aquí, por ejemplo, límites de residuos, y nos dice dónde está esta normativa, requerimientos de etiquetado, y nos da hasta el enlace del requisito de la normativa que aplica para el etiquetado en ese tipo de productos. Por lo tanto, es bastante interesante. Y esto nos permite ir en la búsqueda, ¿no? Cuando queremos un nuevo producto o el mismo producto en nuestro mercado, al menos nos permite tener una variedad de información de a dónde ir a rescatar y buscar todos estos requisitos que debo cumplir para ingresar a ese mercado. No sé si hay dudas de la primera parte del comercio de bienes, comentarios. Disculpa, Milenka, hola. Hola, Andrés. Estaba tratando de meterme mientras tanto a la página que me pareció excelente, la del trademark, pero no. ¿En cuál de todos los botones? Porque ya me pedía ingresar me registré, pero después, ¿en cuál de todas puedo yo obtener las estadísticas? Porque tiene varias, varias partes. ¿Dónde es que se obtiene las estadísticas de importaciones por código arancelario? Mira, volvemos a... Voy a repasar. Si por X motivo no lo logras, después me escribes un correo y yo te puedo ir mostrando por pantallas cómo llegar. Pero cuando nos vamos al TradeMap, la primera pantalla de inicio que nos muestra es la siguiente. Es esta. ¿Llegaste a esta tú? A ver, veo Milenka, creo todavía que los solamente ejemplos. podemos ver tu presentación. ¿Cómo? Creo que solo vemos tu... Ah, no, ahora veo... Creo que Ahí sí, tu ahí sí. Ahí sí, sí. Ahora se ve. Sí, a esa llegué. Y Ya. después, En esta la- parte, la- yo lo primero que hago es elegir si es importaciones o exportaciones. ¿Ya? En el caso que hice yo seleccioné importaciones. Después ok, me voy a seleccionar el producto. sí, Después me voy al socio comercial al que yo quiero exportar, en este caso China, y me voy a empresas. Ahora, acá yo tengo múltiples acciones, porque por ejemplo, si yo quisiera saber interesante. cuánto exporta Chile de uva a China, ahí me voy a exportaciones, aquí como socio pongo a Chile y pongo series anuales. Entonces aquí con estos botoncitos yo puedo hacer múltiples cruces, ¿ya? Búsqueda, perfecto. Exportaciones por series anuales, por indicadores, o importaciones por empresas. Y en este caso que yo seleccioné importaciones, el producto China empresas, me lleva a esto, que es el número de empresas importadoras en China, desglosadas por categorías. Si yo hago clic aquí en comestibles y productos afines, me da un listado gigante, como podemos ver ahí aquí en la mitad de la página, en el lado derecho, hay más de 10 hojas con información de empresas. Obviamente, a veces también demasiada información abruma, pero nos permite tener una idea de cuáles son las empresas, o a veces también, supongamos que yo estoy explorando un mercado y me contactan de una empresa. Y no sé, como que tengo dudas, a lo mejor también puedo buscarla acá, si es que está acá, ¿no? Porque ya que empresas estén en este portal da una cierta formalidad, es decir, son empresas que existen, nunca te van a asegurar que sean éticas, ni mucho menos, pero al menos ya hay algo, si no está acá, ya uno empieza a dudar, entonces también esto se puede usar de distintas formas. No sé si responde tu pregunta, Andrés, y cualquier duda que tengas de las plataformas, y a todos en general me pueden escribir al final de mi presentación, está el correo, es bastante fácil, milenka.mon@gmail.com.
me pueden escribir, oye, no puedo ingresar, o cómo llego a tal parte, porque insisto, esta es la sesión de hoy. El objetivo es que sea práctica, ya es que ustedes tengan herramientas de cómo buscar medidas no arancelarias, en este caso para bienes. No Súper, sé si hay muchas más gracias. preguntas al respecto. Gracias a ti, Andrés, porque además se me ha entretenido la presentación, así que te agradezco que hayas consultado algo. Pero cuando uno está aquí exponiendo y dice, ¿hay alguna pregunta y nadie habla? Tú dices, ¿se habrá caído mi conexión? ¿Estaré hablando sola? Estarán ahí, No, claro. esas son... Ya, entonces, nos vamos ahora a la parte más compleja, y digo compleja porque en materia de servicios es muy, muy distinto. Hay menor cantidad de información y además porque en general mi expertise está con bienes, por lo tanto, lo que vamos a hacer en materia de servicios es mostrar algunos tips, pero no ahondar mayormente en ello, porque también pensemos que dentro de los cursos que organizó ProChile, que son 4, hay uno especial que es de exportación de servicios. Por lo tanto, cuando uno diseña los cursos y dice, si una empresa necesita saber muchísimo más en relación a la exportación de servicios, debiera estar en ese curso donde los tópicos están más orientados a en este curso están más orientados a la innovación, y estas sesiones solo para darle tips que permitan buscar información cuando ustedes quieren innovar y no relacionar la innovación con la I+D, sino que quieran que un producto llegue a otros mercados o un mismo mercado a otros productos. Como decíamos, en el tema de materia de servicios es muy distinto, y pongo ahí con amarillito, las restricciones y las barreras que afectan al comercio de servicios son sustancialmente diferentes al comercio de bienes físicos, ¿no? Es mucho más difícil poder identificar cuáles son esas barreras y poder cuantificarlas, por ende, cuál es su impacto. Y acá menciono un estudio que hizo el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, que hace poquito lo lanzaron, y que parte del equipo que lo hizo es Javiera, que está por aquí, Javiera Cáceres, del instituto, que lo lanzaron hace poquito en agosto y es mandatado por la Subrey, y es el Manual de Exportación de Servicios y Aprovechamiento del TLC. ¿Qué es lo que indica este manual? Insisto, mi idea no es explicarles en detalle el manual, sino que indicarles que sí existe. De hecho, Susan también lo mencionó en la clase pasada, y está disponible dentro de la plataforma este documento. Las regulaciones internas que aplican los países a la prestación de diferentes servicios pueden transformarse en una barrera o restricción para el comercio de servicios, por lo que es importante conocer el alcance de las normas de los TLC en estas materias. Bueno, Susan, la relatora que estuvo la semana pasada y que va a estar con ustedes en otras clases también, ella también participó junto a Javiera, fue parte del equipo que elaboró este estudio. Por lo tanto, si tuvieran más dudas específicas, o a Javiera o a Susan las pueden abordar con mayor detalle y con mayor profundidad con ellas. Entonces, acá dentro del manual nos dicen qué barreras enfrenta el comercio de servicios. Las barreras a las que se enfrenta el comercio de servicios están ligadas a las regulaciones en los mercados de destino. Por lo tanto, es importante que yo indague, identifique cuáles son esas regulaciones que me pueden limitar mi participación o pueden discriminarme como proveedor en favor de los proveedores locales. Esta es la minita que hicieron en el manual, yo la encontré genial. Me encantan estas gráficas que te permiten identificar rápidamente diferentes situaciones, y en este caso lo que hizo el equipo del instituto es identificar en color verde aquellos tratados que tienen disposiciones relativas a servicios, y en naranjo aquellas que aún no tienen. Y digo aún porque, como todos sabemos, en los procesos de modernización, en la medida en que los tratados se van implementando, es posible ir negociando nuevos capítulos, nuevas cláusulas, nuevas condiciones y adquirir nuevos compromisos. Entonces también aquí hay un mapeo de cuáles son los tratados que sí tienen estas disposiciones,
y si ustedes revisan el manual, es muy didáctico y los invita a, además les enseña cómo revisar cuáles son esas disposiciones. En este trabajo que hizo el instituto, también agregó, y hablamos de un valor agregado desde mi perspectiva que es interesante, es que incluyó un trabajo de campo que se desarrolló a partir de una encuesta realizada a más de 100 empresas, motivadas por aportar desde sus actividades el desarrollo de un manual para la exportación de servicios y el aprovechamiento de los TLC, que por supuesto beneficia en forma directa al sector en sus procesos reales. Ahora, dentro de esta encuesta que preguntó varias cosas, ¿no? Obtuvo información en varias materias, pero cuando consulta sobre las barreras a las cuales se está viendo enfrentado el sector, se asocian principalmente estos 5 grupos. Una cosa que aparece, que se concluye dentro de esta encuesta, es burocracia en los procesos. Se percibe menos eficiencia que para otros sectores. Se reconoce también limitaciones para entender, es decir, el conocimiento, la comprensión que yo tengo del comercio de servicios en temas tributarios, normativos, aduaneros y logísticos, en donde se manifiesta una necesidad de mayor apoyo. Y ahí es importante porque eso es lo que está diciendo es a la institucionalidad, a la política pública, ¿cierto? Y a las asociaciones, a la academia, necesitamos un mayor apoyo, mayor capacitación, que es lo que está haciendo ProChile también, como les comentaba, con el curso específico de exportación de servicios. También se manifiesta como una barrera la dificultad para identificar la demanda, para identificar al cliente final, hacia dónde dirigir la oferta de sus servicios. Otra barrera que se obtiene de esta encuesta es la insuficiente digitalización de los procesos y capacitación técnica en las instituciones que deben dar soporte a la exportación de servicios. Y también se expresa cierto grado de desorientación para localizar fuentes a las cuales recurrir para buscar soporte, para solucionar sus problemas, ¿no? Cuando uno dice, me pasa esto, ¿dónde? ¿A quién? ¿Qué sitio visito? ¿Qué institución debo buscar? Y aquí solo seguimos con los tips, ¿no? De plataformas, de páginas web, de bases de datos. En este caso es el sitio de la OCDE, de Service Trade, donde ellos ponen a disposición, ¿cierto?, de los usuarios, en este caso sin necesidad de registrarse, al menos la información que yo les voy a mostrar es sin registro, es la medición de las barreras comerciales a partir de las áreas, de las áreas que ellos miden en el índice de restricción del comercio de servicios. Si nosotros revisamos esta página, bueno, que aquí es su portada, ¿cierto? Y acá podemos ver en el extremo inferior derecho, ahí está la versión 2021 del índice, pero también podemos encontrar en esta misma página algunas notas que le llaman ellos por país, te dice cómo está Chile en materia de cuán restrictivo o no es para que se implementen servicios de otros socios comerciales en general, y lo que dice ahí, lo que todos sabemos que Chile dentro de la escala de comparación con otros países no tiene, es de los que tiene menores medidas restrictivas en materia de servicios. Y también nos permite ver por sectores. ¿Ya? Por ejemplo, yo dije ya, seleccionemos el sector de servicios de la ingeniería. También existen estos documentos que son de 3 o 4 hojas que nos permiten tener un panorama rápido de cómo se comporta ese sector de servicios en estas 5 áreas en los diferentes países. Entonces, por ejemplo, a la rápida, podemos ver que este color como amarillo pálido son es la número 4, las restricciones al movimiento de las personas, es probablemente lo que afecta más, ¿no? Si vemos gráficamente en proporción respecto de las otras medidas, es lo que más afecta en este caso, y en la mayoría de los países, al comercio de servicios. Pero también hay otras, y aquí podemos ver
los países, acá está Chile, como yo les decía, está dentro de aquellos en general, y por supuesto también en los servicios de ingeniería, que presenta pocas restricciones al comercio de servicio de otros socios comerciales en el país. Otra página que, si bien tiene información, la puse para que vean que existe, pero no es muy actualizada y nos permite más tener datos estadísticos que ir a algo concreto, si yo quiero exportar o no algún servicio con algún socio comercial, pero es importante mostrarlo porque es una base de datos que es de la OMC con el Banco Mundial, tiene hasta el momento datos del periodo 2016-2019, para algunos países, para otros son datos de versiones más antiguas del 2016, pero también, insisto, nos permite tener información, por ejemplo, acá, de una base de datos de los requisitos internos en materia de servicios. Por ejemplo, ahí busqué Argentina en materia de servicios de telecomunicación y dan una serie de requisitos internos del país. Insisto, como es una fotografía y es de requisitos del periodo 2016-2019, podría ser que no estuviera tan actualizado, pero sin duda cuando buscamos algo y no tenemos nada, tener algo que nos dé luces, siempre va a ser importante. Y volvemos al Centro Digital del Conocimiento de ProChile, porque ProChile no solo tiene información y estudios en materia de bienes, sino que también de servicios, como podemos ver ahí. Y como ejemplo, bajé servicios de salud en México, 2019, estudios modulares, y aquí nos habla de las regulaciones en materia de licitaciones de financiamiento de ese mercado. Entonces también es importante que siempre revisen cuando quieren explorar un mercado, un servicio, vean si en el Centro Digital de Conocimiento de ProChile hay información relativa a eso. Siendo las 10:18, eso sería para que podamos tener un espacio de consultas, comentarios, y ese es mi correo electrónico, como les decía, es bastante fácil, milenka.mon@gmail.com, para que puedan hacerme las consultas, comentarios, y yo encantada los ayudo a ingresar a las plataformas. Solo para reforzar y terminar, recordemos que esta sesión en particular es bastante práctica. La idea era darles una bajada muy breve y simple de cuáles son las medidas que son en términos conceptuales, pero principalmente mostrarles dónde pueden ir a buscar información que les permita a ustedes poder explorar otros mercados, otros productos. Muchas gracias, Milenka. Muy buena la presentación, muy interesante. En mi caso es para productos más que servicios, pero de verdad, muchísimas gracias. Muy claro, muy práctico de todo esto. Estas páginas como TradeMap, no la conocía y realmente se ve muy práctico para nosotros. Una pregunta así muy de ignorante, cuando se habla de medidas arancelarias y medidas no arancelarias, y escucho la palabra para arancelaria, es algo diferente a medidas no arancelarias, entiendo. Es un concepto que se utiliza también para hablar de las no arancelarias. Es similar, pero básicamente la OMC claro, pero la OMC lo define mejor como medida no arancelaria y dentro de eso las categoriza como veíamos en los capítulos, en técnicas, no técnicas, etc. Perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, dejamos las palabras finales a Antonia, quien nos da siempre los recordatorios del uso de la plataforma, de las encuestas de evaluación. Sí, Andrés. Disculpa, sí, ¿cómo es que se llamaba? Estaba entre medio, estuvo tan interesante el tema del TradeMap que entre medio de tu clase yo me metía al mismo tiempo entonces me perdí. El centro, ¿cómo que se llama el centro de ProChile, el que dijiste al final? Es Centro Digital de Conocimiento y la página
directa es la siguiente. Está de todas maneras el link en la plataforma, pero es CDC, a ver. Sí, cdc.prochile.cl. Eso, viste ahí Félix de Así es. ProChile nos Antonio, está... viene a Ahí está. No sé si ustedes lo están viendo porque parece que la imagen se ve más retrasada, pero yo puse la lámina donde está y dice cdc.prochile.cl. Así es, ahí Perfecto. implementando Entonces, Milén, están todos los estudios, hay mucha información y tienen el buscador igual, así que utilícenlo. Y cualquier está cosa el nos link escriben. perdón la interrupción, está el link en la clase del día viernes. Sí, En el también, au- porque en Susan el aula mencionó. virtual. En el aula virtual. Así es. Sí, está ahí en Oye, el aula virtual. No, disculpa, Te solo escucho, como Andrés. comentario, me estaba metiendo y no el tema del trademark sirve incluso para empezar a meterse en el ecosistema del país al que uno quiere exportar o al que ya está exportando, porque te da incluso las empresas con los números de teléfono, con el gerente general, los números de empleados, el volumen de negocios que venden. Espectacular la herramienta, de verdad. Porque, por ejemplo, puse un par de códigos arancelarios similares a mi negocio, ¿Ya? vi cuáles son las empresas en Colombia que importan ese código arancelario, y ahí uno puede inmediatamente ver qué tipo de empresas son, cuál es el contacto, así que, no sé, yo que no lo conocía nada, me sorprendo, así que muchas gracias, ¿eh? Porque uno se va metiendo, qué puede bueno, llegar, Andrés. contactar, empezar, así que es súper bueno. Ya con lo que me dice se cumple el objetivo de esta clase, ¿no? De que si alguno no conocía alguna de las plataformas, yo sé que muchos conocen, pero por lo menos que conozcan hoy día una distinta que les permita facilitar su gestión en la exportación, con eso nos damos por satisfechos. Antonia, Javiera, no sé si quieren finalizar. Bueno, muchas gracias. Antonia, te Ay, iba a dar la palabra. muchas gracias. Recuerden que todas las... Antonia, Ujú. disculpa, solo como está Javiera, ella es una de las integrantes importantes del manual de exportación de servicios, por lo tanto todos participantes que sean de esa área y tengan dudas, pueden escribirle a Javiera, a Susan también, que va a estar en otras clases con ustedes, porque insisto, yo no participé de ese estudio y yo simplemente como usuaria lo leí y creo que es muy didáctico y muy informativo. Gracias, Milenka. Sí, de hecho, cualquier cosa nos escriben. Igual, si es que no está publicado el manual, les vamos a publicar el link donde pueden descargar tanto el manual como la matriz de apoyo. Antonia, para cerrar. Ya, era eso. Recuerden que todo el material y todas las clases están en el aula virtual. Y muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima sesión del día viernes. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Chao, muchas gracias.